En el episodio de hoy contamos con la doctora Laura Palacios, psicóloga clínica, quien nos va a estar hablando de un tema muy interesante que es cómo la pandemia afectó o todavía sigue afectando la salud mental. Bienvenida, doctora Palacios, ¿cómo estás? Gracias, Mariana, estoy muy bien, contenta de estar aquí con ustedes en el día de hoy. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar a hablarles un tema bien interesante porque pues lo que quiero saber, y para aquellos que nos están viendo, nos escuchan a través de Spotify, ¿cuáles han sido esos efectos más notables? Lo que más se ha visto que ha afectado en el área de la salud mental y emocional, la pandemia. Pues mira, ciertamente la pandemia, lo que fue el COVID-19 y aún, ¿verdad?, continúa siendo, fue algo que nos cogió por sorpresa a todos. Fue un evento que nunca antes se había experimentado y aparte de eso venimos cargando las secuelas de lo que fueron los terremotos y el huracán María y demás. Así que el COVID, ¿verdad?, nos afectó al 100% de la población a nivel mundial y eso afectó mucho las interacciones sociales específicamente. Yo siempre me cuestioné esa frase de distanciamiento social, ¿verdad? Nosotros los seres humanos somos interdependientes y necesitamos el contacto físico con esa otra persona. Así que ese distanciamiento, ¿verdad?, pues nos afectó mucho. Pudo incrementar o crear fobias que unas personas antes no tenían, especialmente con relación a la salud y al cuidado personal de las personas. Y a los virus, a las bacterias, a los gérmenes, claro, a la limpieza. Claro. A todo eso. Así que, por ejemplo, una persona que puede tener el rasgo de obsesión compulsiva con la limpieza, pues eso puede incrementar o incrementó después del COVID-19. Al igual que mucho duelo por rutinas, duelo por no poder estar con ese ser querido que a lo mejor pues necesitaba de uno porque estaba en una necesidad física evidente. Por ejemplo, las personas que estaban en los homes, totalmente aislados, en los hospitales. Sí, el miedo de llegar a un hospital y que te tengas que quedar ahí, que tu familiar se vaya, era, ¿verdad?, un miedo terrible. Sí. Así que, y hubo como que ese awkwardness luego de cuando nosotros los puertorriqueños específicamente, culturalmente somos bien toquetones y nos gusta abrazar, nos gusta besar. Después del COVID o durante el COVID es como que, ay, no sé cómo hacer. No sé si saludarte con un beso, si darte la mano, el codo, el puñito. Sí. Todas las anteriores. Sí. Esa interacción social se vio muy afectada y académicamente muchos estudiantes también se vieron afectados. Experiencias que pasan una sola vez en la vida y no regresan también se vieron afectados y tiene muchas secuelas. Tiene muchas secuelas. O sea que en resumen no fue solamente un área. Vamos desde la parte social, que fue como que ese primer impacto, porque fue aislamiento, fue un lockdown, no ver a las personas, aunque sí se mantenían conectadas por las plataformas, pero no es lo mismo esa interacción tú a tú, en persona. Y pues también se fueron viendo afectadas otras áreas como la parte académica, las condiciones de salud que no se pudieron tratar bien en ese tiempo. Los empleos, que hubo una transición a modalidad virtual, o sea que fueron muchas situaciones que cambiaron de un día para otro y eso definitivamente, ¿verdad?, trae síntomas. Hablamos un poquito de la parte de los síntomas que pudieron, ¿verdad?, experimentar las personas a raíz de esta pandemia. Pues mira, muchos de los síntomas que nosotros podemos ver luego del COVID-19 tiene que ver mucho con la ansiedad. Y la ansiedad tiene una alta comorbilidad con lo que es depresión. Así que estos síntomas del miedo, el nerviosismo, el no poder dormir, el que no puedes controlar los pensamientos, ¿verdad?, todo eso lo podemos asociar con lo que es ansiedad. A lo mejor problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, temblores, todo eso va por la parte de ansiedad. Cuando pensamos en depresión, por otro lado, pues pensamos o podemos observar poca energía, igual falta de sueño, falta de apetito, pérdida de intereses en las actividades que antes tenías. Tristeza profunda, llanto no necesariamente tiene que tener alguna razón en específica, simplemente deseos de llorar, pensamientos de hacerse daño, del suicidio. Quiere decir que si
tenemos a alguien que nos está viendo ahora mismo a través de nuestras plataformas o nos está escuchando y ha experimentado esto, porque todavía estamos viendo las secuelas, estamos como que en post-pandemia, periodo post-pandemia, todavía hay casos de COVID. Claro. Si presenta alguno de estos síntomas, ¿qué acción entonces debe tomar? Si es que no ha buscado ayuda, no lo ha hablado con nadie, ¿cómo podemos ayudar a esa persona que nos está escuchando, que ahora mismo está diciendo, yo me sentí así por mucho tiempo y todavía tengo un poco de miedo, de ansiedad, de tristeza ocasional o hasta trauma, que piensan en el COVID y les trae esos pensamientos de trauma? ¿Cómo podemos dirigir a ese oyente que nos está escuchando? El estrés postraumático es bien esperado luego de unos sucesos tan traumáticos como lo son los eventos que hemos pasado ambientales y salubristas. Sí. Entonces tú puedes de momento sentir que se fue la luz y ya te da un PTSD por María. O tú sientes que algo se cayó en la casa y de momento puedes tener un PTSD por los temblores. Y ahora es que tú puedes estornudar o sentir algo raro, Sí. y ya el COVID. Exacto. Entonces, todo eso, ¿verdad? Cuando tú empiezas a pensar y te focalizas en estas emociones, de que a lo mejor pueden ser unas emociones básicas, pero las estamos llevando a un nivel que se exacerba y te afecta en el diario vivir. Cuando te afecta el diario vivir, te afecta las relaciones, te afecta tu trabajo académico, tu trabajo laboral, te afecta el poder tomar decisiones. Pues ahí es que tú empiezas a analizarte, ¿verdad? Primero tenemos que analizarnos. ¿Qué está pasando conmigo? O si a lo mejor personas que nos conocen nos dicen, mira, yo te noto raro, noto este cambio, como que, ¿qué está pasando? Ahí entonces uno hace ese análisis, ok, creo que necesito ayuda. Y uno no tiene por qué enfrentar estos desafíos emocionales a solas. Exacto. Vuelvo y digo, somos seres interdependientes, nosotros necesitamos hablar, necesitamos desahogarnos. Y el buscar ayuda profesional en el área de la salud mental es muy positivo, ¿verdad? Es mucha fortaleza y valentía. Claro, tienes que estar preparado porque trae sus desafíos. Claro. Pero para eso estamos nosotros los psicólogos clínicos, que estamos dispuestos a ayudar a nuestros pacientes con mucha empatía y mucha compasión. Porque lo que queremos es eso, que se puedan desahogar, y es un camino de autodescubrimiento. Sí, y sabemos que uno de los síntomas de ansiedad y de depresión, mayormente entiendo, tú me corriges, más relacionado a la depresión, son pensamientos de muerte, ideas suicidas, pues, ¿verdad? Pensar, esto estaría mejor si estoy muerto, no valgo nada. Cuando ocurren estos pensamientos, tú como psicóloga entiendes que es un peligro real de suicidio que el paciente podría estar experimentando. Sí. O sea, se toma con mucha seriedad. Claro. Háblanos un poquito más de esta parte del suicidio. Ok. El suicidio, y qué bueno que lo traes, porque es un tema bien importante, es un tema que si nos ponemos a observar, ¿verdad?, a otros y qué está pasando en esta vida fuera de la mía, podemos ver muchos casos de suicidio. O sea, el suicidio es una situación importante que debemos de atender. Claro, no es lo mismo, saqué mal en un examen, ay Dios mío, me quiero morir porque me colgué. No es lo mismo ese comentario a tú realmente tener estos sentimientos de baja autoestima, minusvalía, como tú dices, todo lo hago mal, nadie me quiere, me siento solo, esta vida no vale la pena, no tengo dirección, no tengo ganas no tengo ganas de nada, quiero dormir, quiero desaparecer, por ejemplo. Pues ya cuando tú sientes eso, pues ahí es bien importante uno buscar ayuda. Habla con un amigo, habla con un familiar, y si no, habla con un profesional. Está la línea Paz disponible para casos de emergencia. Voy a dar un momentito el número de la línea Sí. Paz, rapidito, es el 1-800-981-0023. Si nos puede hablar un poquito de lo que es la línea Paz, para aquellos que nos estén escuchando puedan buscar ayuda si es que así lo necesitan. Claro. La línea Paz es una ¿verdad?, línea telefónica en donde está disponible profesionales de la salud mental 24/7. Okay. 24/7. No importa la hora, no importa el lugar, no importa nada. Usted tiene ese sentimiento, ¿verdad?, como dije, ¿verdad?, de minusvalía, de cero dirección, cero apoyo, cero interés. Ustedes pueden llamar allí. Va a haber un profesional de la salud mental que los va a orientar, los va a escuchar y les va a dirigir a cuál es el next step
que puede usted coger para poder mejorar. Entonces, por ejemplo, luego de la pandemia, sí, pudimos ver que hubo un alza en los intentos o los pensamientos suicidas en Puerto Rico, de 170,000 llamadas que recibió la línea Paz, por ejemplo, entre el año 2019 y 2020. Del 20 al 21 se recibieron 920,000 llamadas. Wow, así que hubo un alza. Significativamente. Claro. El aislamiento es un peligro. Por eso es que cuando tú ves que un niño está retraído, o un adolescente está retraído, o un adulto mayor está retraído, todo lo que conlleva un aislamiento es un red flag, por ponerlo así. Porque cuando estamos en aislamiento, nos enfrentamos con ese yo que a lo mejor nosotros no conocemos todavía, o no queremos conocer, o nos sentimos incómodos porque en las etapas de vida todos cambiamos y no necesariamente estamos de acuerdo con ciertas cosas. Entonces, si no tenemos con quién trabajar ese aspecto de la vida, pues, ¿verdad? Puede tener un impacto negativo, y si no sabemos manejarlo, el suicidio, ¿verdad? Puede ser Exacto. un Estaba hablando de los niños y adolescentes. Vamos entonces a hablar un poco de eso, si nos puede abundar más en la parte de los síntomas con los niños y adolescentes y los efectos de la pandemia, porque los niños también sufrieron. Claro. De momento ya no estoy viendo a mis amigos, Sí. de momento estoy todo el día en mi casa, no puedo ir al parque. Es como un cambio en rutina, y ellos son bien sensibles muchas veces a sus cambios en rutina. Claro. Y empiezan a experimentar otros síntomas que a lo mejor nunca habían experimentado. ¿Cómo podemos, ¿verdad?, darle luz a los papás para esta parte de la población pediátrica? Hay que tener, ¿verdad?, mucho cuidado con los niños y los adolescentes. Nosotros los adultos, cuando sentimos depresión, ansiedad, frustración, pues se nos nota, ¿verdad?, en ese desgano, por ponerlo de esa manera. O ese aceleramiento de pensamientos que no podemos controlar entre lo que tengo que hacer y lo que no quiero hacer y demás. Sí. Con los niños y los adolescentes lo vemos irritables. Entonces, a veces confundimos esa irritabilidad por este niño es difícil, o no hay nada que lo satisface, o simplemente está pues en su tantrum, lo que sea. No necesariamente. Esa irritabilidad puede ser tristeza, porque el niño no lo va a saber expresar de una manera que el adulto lo pueda expresar. Es como que ellos lo manifiestan de esa manera. Claro, a través de su conducta. Entonces ahí están los famosos acting out o los tantrums. Pero entonces hay que ver, ¿verdad?, cuándo empiezo el tantrum, cómo son, en qué momento, con quién. Y como tú bien dices, ¿verdad?, la situación del COVID los aisló, especialmente en el área académica. Sí. Vimos muchos niños, por ejemplo, que pasaron de kinder a primero y no tenían bien ese uso del lápiz o esa lectura. Porque entonces, al todo irse a la modalidad virtual, que tiene sus aspectos positivos, también tiene sus aspectos no tan positivos, en el sentido de que pues son otras destrezas que se están desarrollando y unas que se están quedando aparte, que son igualmente importantes. Así que el verse ellos en esa dificultad en el aprendizaje, pues claro, les frustra. Claro. Y al ellos frustrarse, pues entonces provocan otras secuelas en los niños. Y en los adolescentes, por otra parte, en la adolescencia es una etapa bien difícil. Sí, de por sí. De por sí, claro. Estamos desarrollándonos, estamos definiéndonos. Hay cambios hormonales. Claro, cambios hormonales, de todo. Entonces, esa parte de la escuela con los adolescentes trae unas experiencias que no las puedes tener en la casa. En la casa, exacto. Entonces, por ejemplo, muchos graduandos que se quedaron sin su senior trip, sin su graduación, su prom y todas estas experiencias necesarias que tú estás esperando todos estos años. Exacto. Wow, ahora no lo tengo. Sí, que esa sensación de logro pues Claro. se vio afectada, y eso afecta la autoestima, porque Claro. es una población vulnerable que está pasando sus procesos hormonales de cambio, la parte emocional también, la madurez emocional. Y Claro. entonces se vio afectado en la población, ¿verdad?, adolescente. Yo pienso que de las que más. Sí, sufrió. entonces no todo el mundo aprende igual. Exactamente. Hay personas que pudieron coger rápido el aprendizaje virtual, otras personas que no.
Eso no significa que no son capaces, es que simplemente todos somos diferentes. Sí. Entonces, pues los adolescentes, ¿verdad? En esa etapa de maduración cognitiva y emocional se vieron afectados. Se vieron afectados. Sí. Y a las familias, por ejemplo, a los padres le podemos ofrecer algunos consejos para hablar de este tema de la pandemia, porque aunque pues pensamos que ya pasó, puede sí haber traído secuelas que no se trabajaron y que ahora a lo mejor están surgiendo, como por ejemplo miedo, fobias. Así que, ¿qué recomendaciones le podemos dar a esos papás? Por ejemplo, que pues conversen con ellos, que traten de abrirse. Si nos puedes indagar un poquito más en esa parte. Claro, por ejemplo, también esa interacción familiar se vio afectada en la pandemia. Sí. Papás frustrados porque tenían que trabajar, pero a la misma vez tenían que ayudar a sus hijos a nivel virtual. Sí. Tanto niños pequeños como adolescentes. Así que esa interacción se vio retada. Sí. Entonces, eso sí puede traer secuelas, porque entonces, ¿cómo hablo con mi mamá o mi papá que siempre está cansado o frustrado o molesto conmigo? Porque entonces los niños y los adolescentes atribuyen las emociones de los papás hacia ellos, como que, es mi culpa. Entonces, como es mi culpa, me retraigo. Y como tú bien dices, la comunicación es muy importante. Así que para poder restaurar todo lo que pasó o todo lo que pudo haber pasado con estas familias durante la pandemia es poder tener tiempo de familia. Tiempo de calidad. Claro, porque ahora mismo, igual para los padres, que muchos pasaron a trabajar virtual. Sí. Ahora todo es el teléfono. O sea, tú ves muchos papás en el teléfono todo el tiempo. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el hijo? También necesita ese tiempo, porque uno de los retos de trabajar virtual es que no hay un cut-off para los padres. Sí, un horario establecido. Entonces hay que tener ese cut-off, como que uno mismo se tiene que poner ese cut-off y entonces tener ese tiempo de familia. Por ejemplo, algo tan básico de comer todos juntos. Comer todos juntos y poner una canasta, pongan todos los celulares, los iPads, todo. Vamos a ponerlo aquí y simplemente vamos a comer y conversar. Y que cuando estemos conversando, especialmente, ¿verdad?, los papás con los adolescentes, que sea una conversación reflexiva, no tanto dirigida o punitiva, sino preguntas abiertas de cómo fue tu día, cómo te sentiste, qué aprendiste, qué te gustaría hacer, cosas que ellos, ¿verdad?, los pongan a analizar, a poder sentirse cómodos con decirle a mamá o a papá, me siento de esta manera o me pasó esta situación. Y tener cuidado nosotros los padres con reaccionar. Sí. Hay momentos donde uno tiene que reaccionar y uno tiene que, ¿verdad?, poner orden y demás, pero hay otras veces que uno tiene que aprender a, como quien dice, morderse un poquito la lengua, dejar que el adolescente termine de hablar y después nosotros reaccionar. Porque si nosotros reaccionamos de la primera como, pero ¿por qué hiciste eso? O no te sientas de esa manera, pues el niño o el adolescente se va a cohibir. Y entonces puede provocar el efecto contrario, que es lo que no queremos. Claro. Que se retraiga más, que se cierre y no quiera, ¿verdad?, participar de la conversación. Claro. Siguiendo este tema, ¿qué otras poblaciones ¿verdad?, siguen siendo afectadas con estos estragos de la pandemia? Pues mira, muchos envejecientes luego de la pandemia se vieron bien afectados, especialmente las personas que estuvieron encamados. Sí. Entonces, por ejemplo, una persona encamada que tiene a sus familiares ahí todo el tiempo y los visita y les da palabras de aliento y demás, cuidados especiales, tuvieron 1 año sin eso. Wow. Entonces, ese tacto familiar para una persona que está encamada es vital. Sí. Muchas veces, o pudo pasar, que al no tener eso por 1 año, por ejemplo, pues esa persona dio para atrás. Entonces, ese impacto ahora de este familiar, cuidar a esta otra persona y verla de esta otra manera. Sí. O sea, sentimientos de culpabilidad están, especialmente personas que perdieron a sus familiares y que esos familiares fallecieron solos en los hospitales. Wow. Ese sentido de culpabilidad de está. Que no estuve allí, no pude estar allí. O impotencia, o yo no me pude despedir. Así que tenemos este duelo prolongado sin una despedida apropiada. Wow. O aquella persona que fue para el hospital con su familiar y cuando salió con un collar y no salió con esa persona.
y no pudo verla, Sí. esa persona. Así que esos son estragos que están ahí. Por eso te digo, el estrés postraumático, mujeres embarazadas que tuvieron que dar a luz solas, También. eso Sí. fue un trauma para ellas, que si a lo mejor son primerizas y de momento la gente le dice, ay, ¿quieres ir para otro bebé? Es como que, ¿entiendes? Sí. Empiezan a hiperventilar porque es yo ir allá, verme enfrentada con esa situación. Otra vez a la misma situación, sí, porque es lo que el recuerdo que la mente tiene de ese trauma. Claro. Ok, y entonces ahora muchas personas podrían, ¿verdad?, seguir padeciendo de condiciones post pandemia. ¿Qué podemos entonces hacer? ¿Cuál es la invitación para esa población que está sufriendo todos estos estragos? Obviamente, pues buscar ayuda, número uno, pero ¿qué más? Además de si ya están yendo al psicólogo, están en un plan de tratamiento con un psicólogo, ¿qué otras cosas pueden hacer para como que ya irnos saliendo de esto, ¿verdad?, de ese encierro de la pandemia? Ok. Mira, pues hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Nosotros, lo más importante cuando nosotros estamos enfrentándonos a estas emociones de alta intensidad, nosotros debemos de primero darnos cuenta de lo que está pasando. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta? Emocionalmente, lo primero que te viene a la mente no es, ay, Dios mío, estoy ansiosa. No, es como que, wow, tengo dolor de estómago. O wow, tengo el pecho apretado. O se me está haciendo bien difícil respirar. El cuerpo te va a hablar primero. Así que hay que estar bien atentos a nuestro cuerpo. Sí, a esas señales. Exacto, esas señales. ¿Qué yo estoy sintiendo a nivel físico? Y entonces ahí digo, ok, pues estoy sintiendo esto. Puede ser que estoy entonces ansiosa. ¿Qué me está poniendo ansiosa? Entonces tú vas como que desencadenando esa experiencia emocional. Cuando le vas poniendo un nombre. Le vas poniendo un nombre. Y eso es, ¿verdad?, estar en contacto contigo mismo o contigo misma de qué está pasando a mi exterior que llega a mi interior. Y si la persona no sabe cómo hacer todo eso, para eso va un psicólogo que lo adiestra para que eventualmente pueda hacer eso en su diario vivir automáticamente. Exacto. Esa es la meta. La meta de nosotros los psicólogos clínicos es que ustedes, ¿verdad?, los pacientes puedan tener esas herramientas para cuando se enfrenten con estas situaciones poder ponerlas en práctica y no exacerbarse. Muy bien, ok. Me parece súper, el tema estuvo bien interesante. Yo creo que la clave es buscar ayuda. Claro. Primero, tratar de salir un poco de la rutina. Si a lo mejor todavía estás trabajando desde la casa, pues hacer ejercicio para poder salir de la casa. Y si estás 8 horas trabajando en la casa, pues puedas entonces pues, practicar algún deporte, hacer algún hobby. Ya no hay tantas restricciones en cuanto a la parte social, así que retomar la vida social. Sí, nosotros tenemos que ver. Es como María, siempre hay un Puerto Rico antes de María, un Puerto Rico después de María. Sí. Pues ahora, cuando nosotros somos impactados por diferentes situaciones, por más grande o más pequeña, se crea una nueva norma. En esa nueva norma, ¿qué nosotros podemos hacer? Que está en nuestro control. Como tú muy bien dices, puedo hacer ejercicio, si estoy trabajando desde la casa, déjame hacer un videíto en YouTube de 10 minutitos, estiramiento. Exacto. Para poder estirar el cuello, los hombros, porque estamos todo el tiempo en las computadoras. Pues mira, tengo que mejorar mi postura para sentirme mejor. Cuando tienes ese sentimiento de tristeza, date un baño. Date un baño, vístete, prepárate para que tú misma te sientas mejor o tú mismo te sientas mejor. Muy bien, me parecen excelentes esas recomendaciones. Te doy las gracias por aceptar la invitación y espero que se dé nuevamente otro episodio contigo del podcast Velando por tu bienestar de la cabeza a los pies. Hasta luego. Gracias.